Estás escuchando Media Lab, transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Augusto Rodán, número 498, Insurgentes Mixcoac. Benito Juárez, 03920. Escuchas Media Lab. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, De sus autoridades y o representantes legales. ¿Por qué pensamos? Pues... ¿Qué pasa en la sociedad? Fíjate que... ¿Qué onda con la felicidad? A ver, mira. ¿Qué onda con la vida? ¿La filosofía sirve de algo? A ver, ya. Para esto y más... Escucha. Nus. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Escúchenos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es Montserrat Fernández. Ella estudió en la Universidad Panamericana, estudió filosofía, también la maestría en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano y es asesora de comunicación en la Cámara de Diputados. El día de hoy vamos a platicar sobre políticas identitarias, un tema que me parece muy interesante. Y la intención un poco es empezar con el Manifiesto Cyborg. Entonces, ¿qué tienes para platicarnos, Mon? Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Me parece increíble que existan estos proyectos, ¿no?, de transmisión de estos temas, además de política, que son tan interpelantes para la filosofía, donde la filosofía tiene que sí meter su cucharota, ¿no?, para que las cosas más o menos vayan tomando curso. Y pues pensar en el Manifiesto Cyborg de Donna Haraway es pensar en una respuesta. Ella está respondiendo a una tendencia que precisamente tiene que ver con la política identitaria, que surge en la segunda oleada del feminismo, más o menos, pero que podemos encontrar antecedentes en el siglo XIX, ¿no? Hablar de una política nacionalista, por ejemplo, tiene que ver con una política identitaria, ¿no? No es solamente una idea de izquierda, a pesar de que se configura sistémicamente de este modo. Entonces, Haraway va a responder, ¿no?, con el Manifiesto Cyborg a una necesidad de preguntarnos qué tipo de sujeto es el sujeto político y qué tipo de alianzas o qué tipo de relaciones puede tener este sujeto, ¿no? Okay. Porque cuando hablamos de la importancia de delimitar un sujeto político, eso va a tener que ver con sobre quién recaen ciertas cosas imprescindibles en todo gobierno, que tiene que ver con política pública, que tiene que ver con legislación, que tiene que ver con ciertos programas sociales. Y por tanto, reconocimiento de delitos, por ejemplo, pensando en los transfeminicidios, que acaba de salir la tipificación. Entonces, todos estos fenómenos que suceden en por lo menos los sistemas democráticos, pues sí requieren esta pregunta de, a ver, si la democracia tiende, en teoría, a la pluralidad, ¿qué tipo de sujeto político es este sujeto plural, ¿no? Yeah. Y Haraway lo que va a intentar hacer es ir en contra de una tendencia que se recarga, a su parecer, y esta es una opinión que yo comparto, no solamente con autoras como Haraway, sino también como Judith Butler, como Wendy Brown, ¿no?, que recargan demasiado del quehacer político en ciertas nociones de identidad que en su momento fueron importantes, y en el recurso histórico de la política identitaria se puede entender bien por qué se recargan en estas nociones de identidad, pero también llegado, ¿no?, el último cuarto del siglo XX, se entiende por qué esto deja de ser operante. Okay. Entonces ella va a responder por ahí diciendo, a ver, hay ciertas posibilidades de identidad, sin embargo, quizá la identidad no tiene que ver con lo que habíamos estado trabajando, ¿no? Y quizá no nos sirve tanto, vamos a atender o a intentar otras cosas. Es una filosofía o es un sistema. Haraway hace muchas cosas. Ella se considera como más bien como ecofeminista, ¿no? Tiene este asunto. Pero es una filosofía que va a tender a desmembrar o intentar desmembrar las nociones del sujeto moderno cartesiano, un poquito, ¿no? Las tensiones del sujeto moderno cartesiano. Sí, más que las tensiones, las versiones, ¿no? Sí, esta idea de la certeza, de la seguridad, esta verificabilidad de la identidad, por ejemplo, que tiene que ver con el sujeto moderno absolutamente, el sujeto a la ciencia. Haraway un poco va a intentar darle la vuelta, que no es la única, ¿no? Haraway le da por este lado, pero pienso, por ejemplo, en Bruno Latour, que le da por otro lado, ¿no? En Viveiros de Castro, que le da por otro lado, y toda esta corriente, pues, francesa, ¿no? Julia Kristeva también, desde el psicoanálisis y la filosofía, trata asuntos de la identidad, Lucy Irigaray, todos estos autores del siglo pasado que siguen muy presentes, ¿no? Claro que en una tensión, ahí sí, entre
pues sujetos más bien liberales o las nociones de individualidad y de sujeto liberales y otras nociones más bien Foucaultianas, ¿no? Que tienen que ver con el poder y que tienen que ver con cierta opresión, sumisión. Entonces por ahí un poco con estas coordenadas es por donde se va a mover Haraway, ¿no? Y el Manifiesto Cyborg pues es una obra que es hito, ¿no? Se va a volver canónica por lo menos de la temporalidad llamada filosofía posmoderna, y pues sí da pie a un montón de cosas. A mí me parece, por ejemplo, que no podría existir una Isabel Stengers, que no podría existir Catherine Malabou, ¿no? Que hace Los Nuevos Heridos, la plasticidad. Todo este tipo de conceptos que abogan por nuevas corporalidades no podrían existir sin este backup, ¿no? De Haraway, donde, pues a ver, venimos de una tradición posmoderna donde se va a cuestionar justo la identidad, incluso al principio no contradicción en el sentido como más antropológico, donde se va a cuestionar la correspondencia naturaleza-cultura, ¿no? La continuidad entre naturaleza-cultura, se va a cuestionar incluso la dicotomía naturaleza-cultura, ¿no? Y Haraway es un parteaguas, ¿no? Ya al admitir, junto a mí me parece con Bruno Latour, de manera muy fuerte, la irrupción del objeto, la tecnología, ¿no? Esta idea del cyborg, que es un híbrido. Entonces ya son cuerpos híbridos, identidades híbridas. Entonces, por ahí nos vamos como un poco a mover ese sentido. Ok. Y en este sentido, ¿cuál sería la propuesta? Sobre todo me quedé con la idea del ecofeminismo, ¿no? Tal vez nos puedas contar un poquito más qué es eso. Y como qué toma de otras tradiciones anteriores, pero también qué está trayendo de nuevo, cuál es su propuesta realmente. Bien, quizá para hablar de la propuesta de Haraway primero habría que hablar de lo que se está peleando, ¿no? Con quién se está peleando. Entonces, cuando hablamos de políticas identitarias, estamos hablando de una tendencia teórica y política que surge, ¿no? Sobre todo en los 70s, y que tiene que ver con la necesidad de ciertos grupos marginados de reconocimiento. Entonces, pensando en los feminismos, para los 70s todavía había un feminismo de manera muy hegemónica, que era un feminismo blanco heterosexual de clase media, donde había una serie de afirmaciones universalizantes. Todas las mujeres esto, todas las mujeres lo otro, las mujeres somos esto, las mujeres somos lo otro. Y a partir de ahí, de ese reconocimiento, se intenta hacer política, desde movilización social hasta intentar apelar a la legislación. En principio, en los 70s esto es muy útil porque permite la división o el desmembramiento de un discurso totalizante del feminismo y permite la irrupción, o sea, no la irrupción porque esto ya existía, sino la visibilidad de los feminismos negros, los feminismos lésbicos, los feminismos trans, ¿no? Los feminismos caribeños, todo este largo etcétera. Sí. Permite también este desmembramiento, ¿no? Permite, por ejemplo, ciertos estudios decoloniales, ¿no? Con Andalzúa, por ejemplo, con Lugones. Y entonces es muy útil reconocer en este momento histórico, que son los 70s, 80s, reconocer las especificidades de cada grupo marginado. Hasta aquí vamos muy bien y todo está muy chido. La bronca viene cuando esos atributos, o sea, porque a ver, cuando tú haces la identidad de un grupo marginado, conformas un poco este campo semántico, poniéndolo solo así, evidentemente muchas de las cosas que van a conformar esta identidad política tienen que ver con la opresión, tienen que ver con esta marginalidad, tienen que ver con esta exclusión. Sí. Entonces los feminismos negros dicen, por ejemplo, a ver, es que no es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer negra y esclava. No es igual, y no es igual ir a la cárcel cuando eres una mujer negra que una mujer blanca. Y entonces ahí la identidad, la visibilidad de esta identidad política se hace a través de estas fallas del sistema. El sistema falla en reconocerme, el sistema falla en cumplir mis derechos humanos, el sistema falla en hacer muchas cosas. Ahora, la política identitaria tiene varios problemas y podemos pasarnos todos estos 40 minutos hablando de estos problemas, ¿no? Pero quizá hay dos problemas que son muy fundamentales. El primero es que este tipo de planteamientos así elaboran conceptos de identidad que siempre están en relación de un otro opresor. Entonces yo no puedo ser marginal si no hay nadie que me haga marginal. Y eso se da desde Simone de Beauvoir, ¿no? Así es. Sí, justo. A Simone de Beauvoir se le critica todavía esta dependencia que tiene, por ejemplo, con la teoría sartreana. Toda esta dependencia que tiene de la metafísica, ¿no? Simone de Beauvoir, justo en El Segundo Sexo, cuando habla del misticismo, hace un asunto ahí de autonomía metafísica rarísimo, ¿no? Muy interesante, donde todavía recarga en este ser, esta cópula ser en sentido fuerte, ¿no? Ahora sí que una implicación
como fuerte, ¿no? Material, o sea, uno es corporalmente y se comporta de este modo. Sí. Es lo que Judith Butler después va a llamar la expectativa de la revelación de una naturalidad del género, ¿no? Que salga la feminidad de manera casi natural, quién sabe cómo, místico-mágica, ¿no? Y justo la bronca de esta política identitaria es que nunca puedes prescindir de este otro opresor. Y ahí hay una broncota, porque pues la idea, y esto quizá puede ser funable, ¿no? Pero, a ver, la idea de los feminismos es que desaparezcan. Sí. O sea, el feminismo es un mal necesario en la medida en la que es un corpus teórico y político y artístico y que tiene como objetivo visibilizar y avanzar en la lucha por los derechos de las mujeres, whatever that means. Y la idea es que justo no exista, porque eso implicaría entonces que ya no tenemos que hacer esto. Pero si mi identidad política, que además yo esencializo y se vuelve la perspectiva con la que yo abordo todo, está en relación dependiente con un otro que me oprime, siempre va a tener que haber un opresor para que se sostenga mi identidad. Entonces la idea de avance ahí es complicada. Sí, y veo el problema en el sentido de que justo creo que el papel principal que cumplen el tomar identidades fuertes es agrupar a la gente. Es nosotros somos esto y vamos a tomar decisiones en conjunto. Yo pienso también en las Panteras Negras y como es que traen un proyecto político marxista-leninista, pero muchos había como distinciones entre lo que pensaban. La mayoría de los Panteras Negras, según entiendo, querían crear una comunidad aparte de los blancos, ¿no? Pero había también otras facciones que querían más bien como una superioridad racial. Había otros que querían como convivir, pero sobre todo era como esta divergencia entre superioridad y también la cuestión de una comunidad aparte, ¿no? Entonces creo que es como justo estar a un paso de caer en otra vez una dinámica de opresión, pero ya no es como ahora nosotros vamos a ser los que oprimimos a los demás. Y también lo veo en movimientos de nacionalistas. Se habla mucho en la izquierda que los movimientos de izquierda no pueden ser nacionalistas porque, por ejemplo, pienso en China, pienso en Vietnam, pienso en Cuba, sobre estas luchas comunistas. He escuchado que el hecho de que tomaran a, por ejemplo, Cuba, Estados Unidos como enemigo principal, parece que todas sus fuerzas se cargan contra el imperialismo yanqui, ¿no? Y entonces eso puede terminar por ocultar las opresiones que se dan en otros lugares. Y creo que el punto es cómo le hacemos para agrupar a la gente y al mismo tiempo no terminar por ocultar otros tipos de opresiones, por no ocultar el punto de que lo que queremos es acabar con la opresión, no acabar con el enemigo. Bien, sí. Esto justo es la segunda broncota, ¿no? Sobre esto del movimiento de los derechos civiles, a ver, aquí tenemos como una diferencia muy radical, pensando, por ejemplo, en Malcolm X y en Luther King. Luther King era un sujeto que abogaba por cierta inclusión, que tenía que ver con una adaptabilidad y que tenía que ver con una asimilación entre las dos razas, ¿no? Que son corpus políticos. Al final, Malcolm X no. Malcolm X era más bien pues mátenlos a todos, sí, ¿no? Y entonces justo ahí, por ejemplo, en este actuar político se juegan dos identidades distintísimas, ¿no? Donde precisamente, por un lado tenemos esta bronca de esta dependencia del opresor, pero por otro lado tenemos que la política identitaria se centra su actuar político en un concepto que tiene que ver con la autenticidad. La autenticidad de la identidad. Y esta autenticidad de la identidad se suele recargar ya sea en experiencias, en sentires del sujeto o en historias previas. Entonces yo vengo de una larga tradición de personas esclavizadas. Hay algo en mi haber en el mundo, en mi habitar el mundo, que tiene que ver con este pasado que me precede, ¿no? Etcétera. El asunto acá es que esto no es que esté mal, pero la autenticidad se puede volver una evaluación. Y de ahí las Olimpiadas de la opresión, sí, ¿no? Mi punto es más válido porque a mí me va peor que a ti, este largo etcétera que vemos en redes sociales y que además ha imposibilitado el diálogo, ¿no? Por lo menos entre los feminismos mexicanos, ¿no? Que es más importante que nunca hablar de política identitaria y hablar de feminismos en México porque nos vamos a enfrentar a un sexenio que se va a recargar en la política identitaria bajo el eslogan todas llegamos. ¿Quiénes son todas? ¿No? Sí. Y es esta crítica muy común, ¿no? De todas nada. Pero ahí hay una política identitaria, ¿no? Interesante que está proponiendo el segundo piso, ¿no? De Sheinbaum versus lo que se propone teóricamente. El asunto es que las categorías de la autenticidad en las políticas identitarias tienen la tendencia a homogeneizar la experiencia.
Toda experiencia de abuso sexual se vive de este modo. Toda experiencia de racismo se vive de este modo. Y ahí hay pues se vuelve casi un deber ser. Debo ser oprimido de ciertos modos para poder pertenecer a este tipo de identidades. Entonces hay ahí, a mí me parece, el peligro de perder agencia. No puedes ya hacer cosas, porque estás muy ocupado en esto otro, ¿no? En esta relación de opresión, que no es que no sea importante, a ver, no es un asunto de derecha, bueno, no importa esto y vamos a... No, es más bien, ¿qué hacemos con este fenómeno? Más allá, y es un poco lo que propone Haraway, ¿no? Más allá de la política identitaria, ¿cómo hacemos para hacer política considerando a los sujetos diferentes que han sido marginales, que han sido abatidos, que han sido oprimidos, sin caer en estos esencialismos de política identitaria que complican muchísimo el asunto y que no permiten la movilidad? Porque también ese es como una tercera crítica. A ver, si yo tengo una relación perpetua entre oprimido y opresor para conformar esta identidad. 2, tengo elementos que homogenizan y prueban o dotan de autenticidad a la experiencia del sujeto de esta identidad marginal. Entonces, tercero, yo lo que voy a tener es una fijeza en el sujeto político. Se va a estancar, se va a fijar. Y la política es un animal vivo, vivísimo, ¿no? Y la democracia, sobre todo, es un animal vivisísimo. Ese es su problema. Su problema es que está tan vivo que le asusta a Platón, ¿no? Y dice, claro, es que la mayoría este animal vivo puede volverse un monstruo, ¿no? Con muchos ojos y muchas cabezas. Y es justo, parece, lo que nos pasa, ¿no? Vivimos en una fijeza absoluta de la política identitaria donde no hay avance en el discurso. Seguimos citando a los mismos autores, seguimos diciendo las mismas cosas, seguimos empujando las mismas cuestiones, cuando nuestro contexto cambió muchísimo, por lo menos por COVID. Sí, y con este concepto de la autenticidad, a mí lo que me viene a la mente es el hecho de que las luchas se vuelven muy moralistas. Y el moralismo yo lo veo como una muerte, pues, ruidosa. O sea, es como quedarte en la inacción por querer cumplir solo con categorías que están dadas, como socialmente, ¿no? Es que yo soy más feminista, yo soy más tal cosa. O sea, ahorita como estamos en feminismo, se me ocurre nada más. Pero creo que sucede, y un espíritu más filosófico, incluso como más inteligente en general, yo creo que sería el de evaluar todo el tiempo nuestras propias contradicciones. En un espíritu como platónico, socrático, el de estar atento a las aporías dentro de las diferentes situaciones donde uno mismo tiene contradicciones que pues están ahí, y si las deja pasar va a terminar puede terminar en las mismas opresiones que él estaba como luchando. Lo pienso también en cuestiones como casos concretos de hombres o mujeres que quieran en el mismo feminismo apoyar ciertos puntos, ¿no? Como defender ciertos puntos, y al mismo tiempo tienen contradicciones en sí mismos, porque no todos como que tienen internalizada esa lucha. Uno puede de repente darle risa a un chiste y al mismo tiempo ver la ironía de ese chiste. Pero sí creo que un punto interesante es el hecho de poder notar las contradicciones de uno mismo y darse cuenta de que todos vivimos esas contradicciones. Entonces también te ayuda a poder entrar en diálogo con personas que no piensen igual a ti. De repente, capaz no siempre, porque siempre hay personas muy extremistas con las que no se puede entrar en diálogo, pero creo que el poder del diálogo con las personas que capaz dices, no, es que es de derecha, no, es que puede ser machista. Si una persona está abierta al diálogo, capaz ir como tratando, por eso mencionaba Sócrates, ¿no? Como en el diálogo, encontrar la aporía. Entonces, o sea, si piensas esto, porque esto otro, creo que es una herramienta mucho más didáctica, y creo que justo Haraway habla de la ironía socrática. Sí. A mí me gusta mucho el humor, porque la verdad, con mis amigos de repente salen chistes que digo como, es que esto es muy cancelable, ¿no? Y a mí lo que me da risa no es como el sentido opresivo del chiste, sino es como la ironía de pensar, ¿a poco hay gente que piensa así realmente? Entonces creo que eso es como una forma para ir desarticulando esos argumentos, dejando como, es que, a ver, podemos pasar a algo más inteligente que eso, una forma más, pues, pragmática de afrontar la vida. Bien, sí. Yo creo que aquí hay 2 anotaciones pertinentes para hacer. Lo primero es que el exceso que se ha vivido respecto al planteamiento de política identitaria, lo que ha hecho es meter al argumento al sujeto y hacerlo inseparable de él. Sí. Cuando yo digo yo soy una persona marginada, no significa que no lo sea. Es decir, o sea, con lo que voy a decir, adelanto como el disclaimer, ¿no? No significa que esta realidad no exista. Claro que estás siendo marginado, claro que estás siendo excluido y violentado y todos estos etcéteras que son lamentables. Sin embargo,
para que eso se mueva, o sea, para que exista la movilización política, necesitas separarte de esta afirmación de ser. Porque entonces, si yo dialogo y alguien dice algo sobre ser mujer, sobre las mujeres, yo me lo voy a tomar como un ataque al sujeto. Uh-huh. Estás atacando mi identidad, ¿no? Cuando no necesariamente, ¿no? Uh-huh. Y del otro lado, es el mismo argumento. Cuando alguien, no es lo mismo decir que alguien es machista porque vemos en sus acciones, en el mundo material, que sus acciones tienen que ver con eso, a que alguien diga un discurso machista. O que se pronuncie machista. Se pronuncie machista en este momento. Uh-huh. Eso no tiene que ver con el ser, ¿no? Aristóteles dice, somos lo que hacemos repetidamente, ¿no? Uh-huh. Hay que hacerlo repetidamente. Entonces, si es una persona que en su actuar del mundo, en su habitar el mundo es machista o tiene estos habitares machistas, por ponerle una categoría, uh-huh, ahí sí podemos decir, bueno, esta persona pues suscribe, ¿no? Pero no necesariamente en todo discurso. Y ahí hay que hacer una separación entre el discurso y la identidad del sujeto propio. Pero esta unión, uh-huh, esta introyección del argumento en el sujeto tiene que ver con que, pues sí, no tenemos en este momento otro elemento para hacer política. O bueno, no, en este momento ya lo tenemos, pero en los 70s, estas personas, 80s, estas personas no tenían otros elementos para hacer política más que poner su identidad de frente, porque era lo que hacía falta que fuera reconocido. Pero la introyección del argumento en el sujeto es muy peligrosa, porque entonces ya no estamos hablando de ideas o ya no estamos hablando de movilización política, sino estamos hablando de la persona en su totalidad. Y esto es un defecto de algo que yo llevo muchos años criticando, a pesar de que hago estudios de género, que es esta reducción que a mí se me hace inaudita, como dice la doctora Aspe, en decir que todo lo personal es político. No. Tiene que existir algo, no que esté afuera de lo político, que le sea ajeno, pero sí en los márgenes. Okay. Tiene que existir un margen, tiene que haber un espacio donde lo político se desdibuje. Si no, no hay posibilidad de resistencia y si no, no hay posibilidad de novedad, porque todo está enmarcado en el mismo sistema que se engulle a sí mismo. Es un poco de repente lo que la gente dice que le pasa a Hegel, que el sistema se consume a sí mismo, ¿no? Y entonces Hegel se prueba a sí mismo. Ah, ¿no me crees? Pues haz el proceso, ¿no?, dialéctico y verás que sí. Entonces Marx tiene un poco esto también, ¿no?, de que el sistema se prueba a sí mismo y entonces esto puede llegar a ser autofágico. Esto pasa también cuando decimos todo lo personal es político, todo es político y no dejamos espacios de ambigüedad, no afuera hacia adentro, solo espacios de ambigüedad, sí, no hay posibilidad de salida, de novedad, de resistencia. Y en nuestro tiempo, sobre todo en México, es urgente, de manera urgente, que desarrollemos mejores mecanismos de resistencia frente al poder estatal que nos está devorando y que va a seguir avanzando. Y no estamos resistiendo, porque nuestra resistencia es no respetas mi identidad, es que en este momento tiene que ver con otras cosas. Y esto es una relación dialéctica, ¿no? Que Foucault la ve muy, muy bien, pero es la parte de Foucault que nadie ve, ¿no? Todo el mundo se queda en Foucault, dice que todo es relación de poder y toda relación de poder es opresiva. Pero Foucault lo que dice es, a ver, aquí no hay sujetos, hay pura relación, y estas relaciones mutan. Entonces yo, como persona marginal, desarrollo mecanismos de resistencia que el Estado, que es este poder grandotote, va a cooptar, lo va a usar a su favor. Y si yo me quedo clavado en mi identidad y no estoy atenta a los movimientos de cooptación y de engullición, vaya, no sé si existe esta palabra, pero que engulle, ¿no? Es como, sí, como el no-face del viaje de Chihiro, ¿no? Que se come todo, así es el Estado un poco, el poder hegemónico. Y entonces, si yo no tengo movilidad, si yo no tengo imaginación y creatividad para ir creando espacios de resistencia distintos e ir avanzando, el Estado me va a devorar. Ok. ¿Qué tipo de espacios podrían ser esos? Ah, y eso es un poco lo que propone Haraway, ¿no? Por ejemplo, la ironía es uno de ellos, el chiste es uno de ellos. Si quieres, ya le entramos, ¿no? Como un poco a la propuesta harawayana. Sí, claro. Básicamente hay pues unos 3-4 puntitos que me gustaría abordar. Lo primero es que Haraway va a apostar por otro tipo de noción de identidad. Es una noción que tiene mucho más que ver con la performatividad de J.L. Austin y de Judith Butler, ¿no? Okay. Que explicada, ¿no?, para nuestra audiencia de manera muy sencilla, tiene que ver con estos procesos en los cuales el discurso crea realidades que no existían antes. Cuando uno se casa, cuando haces el matrimonio civil es bien interesante porque dejemos un poco el eclesial a un lado, pero en el matrimonio civil de juez, de
registro civil, no basta con que firmes el acta, tienes que decir que sí con tu voz. Y es un requisito para que te firme el juez el acta, o sea, no puedes solo firmar y ya. Tienes que decir delante de él y de los testigos y de la persona con la que te vas a casar, sí acepto ser tu esposa Juan Ramón, quien seas, ¿no? Y ahí hay un acto, diría J.L. Austin en Cómo hacer cosas con palabras, ahí hay un acto performativo donde este discurso crea una realidad, que es el matrimonio, que antes de ser dicha no existe. Butler lo que va a decir es que el género, como un discurso, va a operar de manera performativa. Entonces, todo el tiempo estamos en nuestras acciones, en nuestros discursos, en nuestras sexualidades, estamos confirmando esta hegemonía de género. Incluso la gente que se sale de ella, porque salirte de la norma confirma la norma. Sí, es como no hay negación sin la, o sea, no hay negación sin la positividad. Exacto. Entonces, justo, y es un poco lo que acaba diciendo Foucault, ¿no? El poder produce a sus restos. El poder siempre va a producir a sus enemigos, porque si no, ¿con quién se pelea? Y tiene que pelearse para resistir, porque el poder es inestable, siempre. Y es más fácil estabilizarme cuando tengo un enemigo que cuando no, que es la idea del chivo expiatorio de Girard, ¿no? Sí. Hay tanta inestabilidad que necesitamos un chivo expiatorio para dirigir toda nuestra agresión y después ya lo endiosamos y hacemos como todo este proceso girardiano. Es más o menos así un poco la apuesta de Haraway. Haraway va a apostar por decir, la identidad no tiene que ver con ser estable y estático, no es el ser de Parménides, el ser es y no es posible que no sea, sino es un estar siendo. Y en la medida en la que estás siendo, siempre puedes dejar de ser y ser otra cosa. Es un poco esta solución que hacen Platón y Aristóteles frente a Parménides. Bueno, no es que sea no ser, es que es otra cosa. Entonces es un no ser relativo, ¿no? Un poco Haraway lo que va a apostar es, dejemos de ponerle atención al ser y pongámosle atención al estar siendo, que tiene que ver además con un tiempo que se parece un poco al presente, ¿no? Es un transitivo, y que además tiene esta posibilidad de ser otra cosa. Y ahí en esta contradicción, en este quiebre, en palabras de Lacan, ¿no? En esta ansia, es donde va a surgir la posibilidad del sujeto político. Okay. ¿No? Ese es como el primer punto. Sí. Y en ese sentido, ella va a hablar de la identidad política o de la formación de la identidad política como una liberación, como un movimiento de liberación de ciertos grupos marginales en un contexto. Ahora, ¿cómo se da este movimiento? Eso es ahí como la cosa muy importante. En principio, lo que va a decir, la identidad política entonces tiene que ver con esta posibilidad de salirme con mi grupo marginado, ¿no? De formar una relación entre personas marginadas, una relación de grupo que pueda, dentro de un contexto, tener como cierto reconocimiento, cierta liberación. Y esto se hace a través de una reconstrucción de la identidad. Y esta reconstrucción de la identidad se basa mucho más que en el naturalismo o en la taxonomía o en la idea de compartir un marco histórico muy específico, en la afinidad. Okay. Dice Haraway. Estas son posturas políticas, igual la de Butler, igual la de Wendy Brown, ¿no? Martha Nussbaum, son posturas políticas que tienen mucho que ver con la emotividad, ¿no? Son muy humeanas en este sentido, ¿no? Que justo tienden a considerar estos aspectos emocionales, no volubles, ¿no? Sino estos procesos emocionales como bases y fundamentos para poder hacer movilización política. Y esto es clave, porque, por ejemplo, Wendy Brown, que va a criticar la política identitaria, dice, es que, la política identitaria se clava en una relación herida con el opresor, ¿no? Pero salirnos un poco de la política identitaria tiene que ver con formar otro tipo de relaciones que no se basen en la herida. ¿Por qué? Porque dice, el resentimiento puede ser algo que sirva para la movilización política, pero también la puede destruir, ¿no? Y entonces hay que tener como cierta prudencia aristotélica cuando utilizamos cosas como la rabia, como el resentimiento. Por eso estas teóricas utilizan estos marcos emocionales, porque es lo que se ve en una movilización al final, ¿no? Entonces Haraway va a decir, vamos a reconstruir nuestras identidades políticas primero basándonos en la afinidad. Y la afinidad tiene que ver con una identificación entre pares. Va más allá de los gustos compartidos. La afinidad tiene que ver con un sentirse cómodo, con habitar el mundo al lado de una persona.
afinidad podría ser entonces, estoy pensando en la moda y lo pienso porque creo que esto se da, o sea, justo tengo muy en mente las Panteras Negras, como la vestimenta era muy parecida y eso surgió como una cuestión práctica, es la piel, aparte negro, Panteras Negras, como que era algo muy identitario y al mismo tiempo era algo muy práctico. Y también lo tengo en mente porque justo vamos a tener un evento el 31 de octubre sobre filosofía y moda y vamos a tratar este tema Padrísimo. como a partir de un sentido más sociológico, Claro. con Fer Bustos. Sí, conozco a Fer Bustos, TikToker maravilloso, Sí, justo. ¿no? Entonces aquí va a estar. Y justo ese es el tema, ¿no? Como, ¿podría ser ese tipo de afinidad o qué afinidad es entonces? Sí, son muchas afinidades. Ese es un modo de hacer afinidad. O sea, el asunto es que pensamos que los espacios de resistencia, porque la afinidad va a producir resistencia, ¿no? Ujú. Si yo soy afín a ti y nos unimos y desarrollamos un vínculo afectivo y político y nos oprimen, vamos a responder juntos. Y entonces tenemos de repente esta visión un poco todavía, diría Kant, no de mayoría de edad intelectual, en la que pensamos que los espacios de resistencia van a estar designados, pero no. La resistencia surge en los márgenes de manera espontánea y organizada. Y entonces la moda puede ser resistencia, la cocina puede ser resistencia, la fiesta es resistencia en muchos sentidos. Puede ser, no serlo, ¿no? Ujú. No toda fiesta es resistencia, pero sí hay esta posibilidad. Entonces la afinidad va de muchos lados, ¿no? Puede ser una afinidad ideológica, puede ser una afinidad de experiencia. Tengo una colega Sí. maravillosa que se llama Marisol Walsh. Ella es escritora y hace muchos talleres de escritura y anunciaba en sus redes el otro día un taller que creo que lo hizo Literatura UNAM, donde, y digo, Marisol también trabaja estas cosas, ¿no? Para dar un ejemplo de afinidad. Trabajan escritura del trauma. Entonces este taller de Literatura UNAM trabajaba con personas que vencieron al cáncer y Marisol tuvo un taller, yo tomé ese taller maravilloso, que se llama Escrituras Autobiográficas, ¿no? Que tiene que ver con cómo escribir el trauma, infancias difíciles, violencia. Y ahí hay un montón de afinidad, porque uno lee su texto, ¿no? De su infancia y escuchas cosas muy desgarradoras y muy fuertes, Sí. pero estamos ahí porque nos gusta escribir. Estamos ahí, o sea, a ver, la finalidad no necesariamente tiene que ver con el trauma. El trauma es un medio que nos une en la finalidad de escribir. Y entonces ahí se cambia el orden de la relación herida de Wendy Brown. Ya no es solamente la herida la finalidad, sino es un medio para. Y ahí hay una plasticidad, ¿no? De la herida política. ¿Cómo hacemos para que este medio no se transforme en nuestro único fin? Porque veo bien la situación como, creo que es algo a lo que diría como Zizek ideología, es el punto de transformar tus medios en fines. O sea, entonces la relación misma es el fin. ¿Dónde están los proyectos políticos? ¿Dónde están los proyectos emancipatorios? Los que nos van a quitar la opresión que tenemos encima. Lo que pasa es que ahí es dual el asunto, o más que dual está bifurcado. Lo primero es que Haraway lo que va a decir es, ¿se pisan estos medios y estos fines? ¿O se vuelve este asunto mi única finalidad? Cuando yo me clavo con el ser. Yo soy feminista. Ya. Y ahí ya fregamos, ¿no? Porque uno no es nada. Uno suscribe cosas. Eres un mamífero. Quizá eso es lo que podemos decir. Eres un cuerpo vivo. Eso es quizá lo más reductivo de lo que podemos hablar. Eres un cuerpo vivo que en algunas ocasiones puede hablar, porque además no todos los cuerpos humanos hablan. Sí. Entonces, que está todo este asunto de si un cuerpo en coma, estas cosas de filosofía que ya sabemos de bioética, ¿no? Sí, Pero, claro. pero a ver, Haraway lo que diría es no te claves en el ser, clávate en el hacer. La afinidad tiene que ver con qué haceres. Hacemos cosas juntos y entonces ahí hay proyecto político emancipatorio. Justo en el manifiesto Cyborg, Haraway habla como de una especie de atomización de estas identidades políticas. Dice, hay que romperlas. Súper. No, hay que Sí. explotarlas un poco para que cada quien esté haciendo un poco su rollo y de repente va a haber un evento que nos va a convocar de Sí. muchos lados. Sí. Y entonces, cuando fue la tipificación del transfeminicidio, eso nos interpeló a las mujeres cis. Por supuesto, yo no soy trans, pero fui a la marcha, porque es el reconocimiento de una violencia similar a la que vivimos las mujeres cis, ¿no? Tiene por lo menos estos elementos de violencia por feminidad. Y entonces esta interpelación que surge hacia sujetos que no necesariamente comparten esa marginalidad unifica en el acto político. Haraway un poco lo que dice es, los procesos y ciertos actos políticos no tienen que ser todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Hay momentos en los que nos convoca a todos y tenemos que llevar un proyecto específico hasta su fin. Vamos a que se reconozca el delito del transfeminicidio, que además es una bronca.
déjame decirte, y justo en política identitaria, aquí se jugó en debate, porque por un lado, en efecto, es un triunfo que exista tipificación del transfeminicidio porque se reconoce como una violencia específica, situada. Pero por otro lado, las teorías queer son antipunitivistas. Y entonces, ¿qué hubo lecón? ¿No? Ahí, por ejemplo, Haraway diría, hay un glitch en la matrix identitaria. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ver un poco lo urgente y lo importante. A ver, en lo que arreglamos el asunto penitenciario necesitamos esto. Sí. Y te unificas ahí. Haraway dice, los quehaceres políticos no son seres. Termina el quehacer, me atomizo. Sigo con mi vida. No todo es político en ese sentido. Por eso Haraway, a mí me parece que y esto es una lectura mía, ¿no? Los cyborg en Haraway, estos cuerpos híbridos que tienen tecnología, este uso de herramientas, no es solamente en ese sentido de hibridación, sino es un cuerpo o un sujeto que se separa del sujeto moderno que está muy clavado con el ser. Y es más bien un sujeto nietzscheano, ¿no? Nietzsche dice el hacer es todo. Entonces, por ahí va un poco. Vamos a hacer cosas y a ver cómo sale, sin que eso te afecte a tu ser, sin que te haga una mala feminista. Lo intentaste y fallaste, ni modo. Sí. Suerte. Veo como la utilidad y al mismo tiempo es que yo pienso en mí mismo con los proyectos políticos que de repente veo. Y sí veo como preocupaciones muy grandes por todos lados y al mismo tiempo me preocupa que de repente no veo la forma en la cual afrontarlos, ¿no? Y entonces tengo afinidades con amigos, justo noto como el poder de eso, ¿no? Porque, a ver, el grupo estudiantil ya estaba formado, el grupo NUS sí, ya estaba formado. Desde que yo era alumna. Sí, tiene creo 10 años, algo así. Sí. Pero ahorita tenemos un equipo que está funcionando súper bien y en gran medida se debe a que somos muy afines. Tenemos como ideas muy parecidas, proyectos como que nos interesan muy parecidos y creo que por ese lado también como incluso en la cuestión política también nos metimos a eso, nos estamos metiendo a esos temas porque tenemos intereses muy del estilo y creemos en la posibilidad de interpelar a otras personas y que esto pueda tal vez generar un cambio en lo que piensan otras personas, ¿no? Pero de esto a ver cómo de repente afecta en como políticas ya sea estatales o de otro tipo como más sociales, más comunitarias, realmente no termino de ver cómo podemos llegar a eso. Bien, y justo para responderte eso, voy a utilizar un concepto en particular, ¿no? De Donna Haraway, que es el kinship o el clan, ¿no? Esta idea como un poquito de clan, que es fantástica. Esto en particular lo estoy sacando, me estoy saliendo un poco del manifiesto Cyborg y es una entrevista que hace Haraway para el LA Review of Books, ¿no? Y es una entrevista que versa sobre todo en su ecofeminismo, pero que tiene estos elementos muy interesantes. Haraway dice que esta afinidad, ¿no? O esta identidad, esta reconstrucción de la identidad política tiene que ver con una forma de relacionarnos que es el kinship o como esta relación medio de clan. Esto es muy de Lévi-Strauss, ¿no? Esto es como muy de estos antropólogos, Malinowski, mucho antes, ¿no? Esta idea. Pero es muy interesante porque Haraway tiene, por ejemplo, es hasta platónica en eso, ¿no? Te acordarás que Platón tiene sus dudas sobre la familia. Y dice, bueno, quizá el Estado es quien tenga que formar a los niños, ¿no? Haraway no piensa eso, pero tiene sus dudas respecto a la familia como solo biológica. Y dice, quizá tendríamos que ampliar esta noción de familia a la noción de clan. ¿Cómo? Dice Haraway, a ver, en principio, el clan no está determinado por una relación biológica. Esto es clave porque no es solamente biológica, padres e hijos, sino también somos mujeres. Eso es una relación biológica. Entonces dice Haraway, el clan o el kinship no está en ese marco. Eso es lo primero, ¿no? La segunda cosa que dice Haraway al respecto de esto es un proceso, hacer clan, donde hay una relación, donde haya dos personas ya puede haber un clan, ¿no? En esta idea. Entonces tiene que ser una relación mutua, un poco obligatoria, pero no en el sentido del castigo, sino del compromiso, ¿no? Donde no puedes librarte de ese inconveniente si las cosas se ponen complicadas. Un ejemplo, tener un perro es una relación de un kinship, porque un verdadero dueño de un perro no va a abandonar a su perro solo porque en su nuevo departamento no aceptan mascotas. No es un inconveniente del que te puedes librar así como así. Sí. Aunque te haya gustado mucho ese departamento, si no admiten mascotas, tendrás que buscar otra opción para irte con tu perro. Esto es importante porque Haraway sí piensa el kinship con los animales, con la naturaleza, ¿no? En este sentido, esa es su propuesta ecofeminista, ¿no? Ese es como el primer punto. El segundo punto es que esta relación entre estas personas, bajo ciertas categorías, tiene consecuencias. En un clan normal, levi-straussiano, por ejemplo, pues hay hijos.
Hay reglas del intercambio, hay reglas del parentesco, ¿no? Sí. En este tipo de clanes hay consecuencias políticas, ¿no? Que es un poco ahora a lo que voy. Y es como muy interesante porque la idea de kinship va un poco en contra de la fantasía de unificación. Entonces dice Haraway, no es un clan unificado, no es un clan donde todos somos iguales. Es más bien que compartimos ciertas categorías que tienen consecuencias e implicaciones, ¿no? Y en esa medida, dice, saca un poco el concepto ella de un uso de Shakespeare. Shakespeare ironiza con el parecido entre kind, de amable, y kin, de clan. Y entonces Shakespeare, pues sabemos, ¿no? Que a Shakespeare la idea de los clanes le pone muy mal, ¿no? Ahí está Hamlet con esta idea de pues es un clan como acá mental, ¿no? De seguir legado, vengar al padre, todo eso tiene que ver con clanes. Y entonces dice Haraway, claro, esta ironía que hace Shakespeare es importante porque to be kind, es decir, ser amable, siempre es ser clan, pero el clan no necesariamente es amable. Con el exterior. O consigo mismo. Consigo mismo. A veces ¿En el qué clan... sentido? Ay, a ver, piensa en los feminismos hacia adentro. Ya, la discusión todo el tiempo. Ojalá fuera discusión. Es que eso sería fantástico. A ver, no hay nada más chido que... Y ahí está Sócrates, ¿no? A los filósofos nos encanta pelear, en el buen sentido, ¿no? Una pelea justa, honorable, discursiva, de argumento, ¿no? Eso nos encanta, no es ni eso, es funa. Funa aquí, funa allá, funa acullá, cancelación, agresión franca, doxeo, largo, etcétera. Entonces, no necesariamente el clan es amable hacia afuera y hacia adentro, pero la amabilidad casi siempre, dice Donna Haraway, nos va a llevar al clan. Porque cuando somos amables, pues nos vamos uniendo. Hay algo ahí como de sincronicidad, de confianza, de ethos, ¿no? Sí. Entonces dice, la idea de clan no se va a basar en lo biológico, ni se va a basar en el ser, sino se va a basar en primer lugar en la amabilidad, en el segundo lugar en el respeto, en tomarse en serio la diferencia. Es decir, y esto es fantástico, dice, a ver, un clan es poder cohabitar con ciertas personas, animales, plantas, un ecosistema, cómodamente, amablemente, tomándose muy en serio que no sabes. Okay. No sabes cómo va a reaccionar el otro, no sabes quién es el otro a ciencia cierta, no sabes qué necesita, no sabes mucho de él. Sí. Y entonces no es una apuesta por una irracionalidad, sino es una apuesta muy socrática de asumir que no sabes nada y que tienes que ir averiguando y descubriendo y elaborando con tu clan este tipo de movilizaciones políticas con mucha paciencia y poquito a poco. Y aquí hay un ejemplo mexicano que lo muestra. Uno de los grandes retos, y lo quiero decir de este modo para no decir la verdad, ¿no? Que es una de las grandes infortunas, ¿no? De las grandes tragedias de la comunidad de mujeres trans en México, es que es tanta la discriminación que no tienen oportunidades laborales más que en trabajo sexual. Estas trabajadoras sexuales, sobre todo mujeres trans, suelen vivir en los hoteles en los que trabajan. Las personas que rentan departamentos pues no quieren nunca darle un contrato a firmar a una persona trans que además es trabajadora sexual. Entonces suelen vivir en los hoteles donde trabajan. Sí. Pero llegó COVID y se cerraron los hoteles. ¿Y qué hubo con estas mujeres? Nunca se dijo nada en las noticias. El gobierno no hizo nada. Sí. No se mencionó, nadie sabía nada. ¿Quién sabe? Solo supimos, se cerraron los hoteles y solo hay espacio para los médicos. ¿Y estas personas qué? Ya no podían trabajar porque no estábamos saliendo. Sí. Y además no tenían dónde vivir. ¿Qué pasa? Que aquí hay un sentido de clan. Se empiezan a organizar entre ellas y dicen, ¿sabes qué? Pues mira, si el Estado no me pela, pues chido. Si la sociedad no me pela, chido, somos clan. Sí. Y entonces se agarraron una casa ahí abandonada e hicieron un comedor y una estancia para ellas. Sí. Ahí hay una movilización política importantísima porque preservaron sus vidas y su bienestar. Hicieron comunidad, se hicieron amigas. Hay clan. Entonces ahí hay dos lecciones. Uno, no hay que subestimar el impacto político de lo pequeño. Porque, número dos, la resistencia no es otra cosa más que lo pequeño. No hay resistencias enormes. Las resistencias enormes son producto de la coordinación de muchas resistencias pequeñas. Esto que están haciendo ustedes es ya un acto político en sí mismo. Es ya una acción de clan. Es ya una acción de finalidad política. Es ya un impacto.
ahí lo que dice Haraway es claro, pues es que somos, bueno, no lo dice así, ¿no? Pero es un poco la sugerencia, la arrogancia de pensar que uno se va a enfrentar contra una maquinaria tal como es el Estado-Nación. Justo, y esto ya es el último Foucault, el que ya nadie lee, ¿no? El Foucault de la resistencia, como el último Derrida, el Derrida del Padre Nuestro, el Derrida levinasiano, que nadie lee, ¿no? Sí. Ya el último Foucault, cuando se enferma de VIH, Foucault empieza a hablar de la resistencia. Pues claro, ¿cómo no? ¿No? Y Foucault un poco lo que dice es la posibilidad de resistencia es asimétrica de la del Estado. Es decir, para resistir hay que escapar del Estado. Por lo tanto, resistencias que no son contempladas por el Estado tienen cierto grado de acción o de agencia mayor que las que sí. ¿Por qué? Porque todo aquello que es reconocido por el Estado se lo va a robar. Estamos por cerrar, pero es que no me puedo caer este comentario. Para empezar, esto me sonó como, esto último de resistencia del Estado también lo leí en Badiou en algún momento, pero mi punto ahorita es, justo hace una semana tuvimos un conversatorio, se llama Ágora, por parte de NUS también, que lo empezó otro compañero por fuera y lo incluimos, sobre la familia. Maravilloso. Sí, y el tema es que varios pensamos que iba a tomar como un tema más de, como capaz muy opus, ¿no? Como muy religioso tal, y terminamos hablando incluso de, yo terminé como poniendo en contexto el problema de, o sea, qué tanto la familia nos ayuda a abordar los problemas de la sociedad moderna, de la sociedad actual, porque parece que en gran medida la familia se basa en un sentido de necesidad, de cómo vamos a afrontar las necesidades de todos, o sea, vamos a criar a los hijos, pero pues satisfacer sus necesidades, incluso como en la Grecia antigua, la familia, el domos, es el lugar donde se cumplen las necesidades básicas, y entonces por eso se deja a la mujer en un segundo plano, ¿no? Porque ella se encarga de la esfera privada, y quien sale a la esfera pública es el hombre, entonces es el que hace política, el que hace amistades, también Aristóteles, bueno, Aristóteles incluso lo pensé hace rato, ¿no? Como en la política menciona la cuestión de la unidad, y es una crítica que le hace a Platón, diciendo como, es que quieres transformar a la polis en una familia, pero la polis, para ser polis, necesita de una pluralidad. Es como esta distinción entre unidad, pluralidad que encuentra, ¿no? Y es la crítica que le hace. Pero justo mi punto es, esta idea del clan me llama mucho, porque incluso como yo pensaba en ese momento en un orfanatorio, ¿no? Como los niños crean una comunidad, y a veces el mismo prejuicio hacia los niños que no tienen padres es lo que más les hace daño. Más que no tener padres es el hecho de que se tenga el prejuicio hacia ellos, ¿no? Y entonces creo que sí hay formas de ser comunidad, más allá de la familia, que, o sea, la familia no lo es todo, y creo que es algo que va muy en contra de cierto pensamiento muy conservador del momento, ¿no? Creo que muchas veces ese pensamiento surge y prevalece porque hay como esta imposibilidad por imaginar nuevas formas de organizarse, ¿no? Como por de repente fetichizar ciertas, como el pasado, también fetichizar ciertas estructuras que pueden ser muy opresivas. La familia puede ser muy opresiva y no podemos ocultar eso para realmente llegar a un punto más libre de opresión. Solo hay un comentario así chiquitito, ¿no? Desde el psicoanálisis, que esto es clave. La familia como un cuerpo vivo es un cuerpo político, obviamente. Entonces, es este cuerpo vivo que se puede monstrear y salirle muchos ojos. Es muy interesante que tanto Freud como Lacan, pero Lacan es el que hace más acento en eso, dice algo así como, bueno, cuando llega la edad adulta, el hijo tiene que rebelarse contra ser hijo para poder ser hijo de sus padres. Pensemos en esto. Si uno nunca sale, si no transformas tu familia, rompes esta identidad donde los padres son autoridad y el hijo no, esta asimetría. Si al crecer el hijo en la adultez no se rompe con esas categorías de ser y se transforman, no vas a poder cuidar de tus papás ancianos. Porque no te vas a poder asumir como adulto frente a ellos. Sí. Entonces tienes que romper con tu ser hijo para que puedas ser un hijo funcional en la vejez de tus padres. Aquí hay una lección fantástica. No hay ser en estos órganos. A ver, puede haber un ser en sentido ontológico metafísico. Esto es otra discusión que luego podemos echarnos unas chelas y nos echamos esa discusión, ese claro pollito, ¿no? Pero acá con estos animales vivos que son las cosas políticas, no hay ser, es estar siendo. Y tienes que estar atento, que no se te vaya el tren. Cuándo hay ser corte y cuándo no. Y por ahí va la idea. No estamos haciendo cortes políticos. Ok, pues muchas gracias, Mon. No, muchas gracias a ustedes. Disfruté mucho este episodio y qué maravilla. Algo que quieras compartir por último.
No, pues nada, creo que esto tiene que seguirse haciendo. Los felicito muchísimo, enhorabuena por retomar este proyecto, ¿no? Que NUS además tiene una tradición desde que yo era estudiante, ya existía NUS y yo fui estudiante hace milenios. Y, a ver, se viene un sexenio ideológica y discursivamente complejo, enredado, que se va a meter con lo emocional de un modo mucho más directo con nuestra generación. A nosotros quizá había ciertas cosas del discurso de AMLO que no nos interpelaban tanto, pero el discurso de Sheinbaum claro que nos va a interpelar. Hay que tener cuidado con renunciar a nuestros espacios de resistencia, con entregar nuestras teorías, con entregar nuestras ideas. Tenemos que resistir un poco y cuestionar siempre los estatutos del poder. Sí, muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¿Qué hago después de dudar? Estas preguntas, ¿de qué me sirven? Hay que aprender a preguntar. El ser y tu manera de entender se dice de muchas formas. Sigue dudando. Sigue aprendiendo. Sigue escuchando NUS. Media Lab. Un espacio para experimentar, Crear, ver, producir, escribir y escuchar. Sé parte de esto. Medialab.up.edu.mx. Media Lab.